Bueno, pues buenos días, ¿no? Ya son tardes, ¿verdad? Ya son 12 y un poquito. Hoy tenemos una sesión, bueno, a mí me parece muy interesante. No sé qué te pareció a ti, Alay, del texto que preparaste para, bueno, que tienes que preparar para hoy. Es muy provocador y hay muchas cosas que discutir desde mi punto de vista. Bueno, hoy tenemos una sesión dividida en dos partes. En una primera parte vamos a discutir un apartado de la segunda parte del texto Commonwealth, no de la segunda parte, del segundo capítulo de Commonwealth, que se titula, ay Dios, ya llegamos, ya estamos casi todos. Ay Dios, Andrés, ayúdame que lo tengo aquí a la mano, pero no lo veo. Sí, es de Homine 1, la razón biopolítica. Solamente trabajaste esa parte, no trabajaste la alter la alter modernidad. De hecho, inicio el texto con eso porque sí era necesario, Sí. pero es muy breve lo que le dedico hice hincapié más sobre Wittgenstein, cómo aparece en Hardy Negri. Sí, Bueno, vale, muy bien. Entonces, bueno, empezamos con esta pero parte. sí lo menciono. Sí, Ajá. vale. Nada más es porque el concepto de alter modernidad es bastante importante para poder entender la propuesta de revolución que ellos proponen Sí, posteriormente, excelente. Ajá. que es lo que vamos a ver en la segunda parte con la presentación del aire. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra cosa que añadir, pues vamos a empezar con el apartado 2.3 o, bueno, o un poquito más adelante con la razón biopolítica, expuesto por Andrés. Pues cuando quieras, empezamos para que podamos empezar la discusión. Vale, voy. Bueno, pues he preparado un texto Uh -huh. que hoy en la mañana me di cuenta que no se los había mandado ayer. Lo terminé y según yo lo había mandado me puse a hacer otras cosas, pero bueno, es que tengo la cabeza en muchos lados. Uh -huh. Lo voy a compartir para que lo podamos seguir en la sesión, ¿ok? Sí, no lo has mandado, ¿verdad? Lo tienes que mandar en algún momento para que lo subamos como a la página que tenemos. Lo mandé hoy en la mañana, que me di cuenta, dije, bueno, pues de menos, lo mando poquito antes de, Ok, lo mandé como 8:30, creo. ok, listo. Sí. A ver, entonces voy a poner compartir pantalla. Acá está. Ahí está, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Lo que compartí. Pues dice que has iniciado función de compartir pantalla, pero no se ve, ¿verdad? ¿A ustedes lo ven? Yo no lo veo. Ahora, ahora, Ajá. ahora sí. ¿Ya está? Y ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, pues yo me centré sobre todo en cómo Hart y Negri están em, acomodando a Wittgenstein para su propuesta, ¿no? Es en lo que más me centré. Obviamente, no deje de lado todo lo que envuelve esta apropiación, ¿no? Entonces, bien, comienzo. Los autores de Commonwealth, Hart y Negri, dedican la segunda parte del libro a presentar lo que denominan razón biopolítica, como alternativa a la modernidad. Esta tiene el propósito de producir una subjetividad propia de la altermodernidad a partir de la experiencia de lo común, de la epistemología como lucha y del sujeto común. Con las miras puestas en ese fin, Hart y Negri recuperan los conceptos de juego de lenguaje y forma de vida que aparecen en investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Este trabajo pretende mostrar cómo los autores integran a Wittgenstein a su propuesta política, en específico a la comprensión del sujeto común. No podemos dejar de lado a la investigación estratégica propuesta por los autores, que será revisada sucintamente al final del texto. Primero, ¿qué es André, la perdón que te altermodernidad? interrumpa. ¿Crees que lo puedas hacer un poquitito más grande? ¿Le puedas dar un poquito más de suma al texto? Sí, claro, Estoy un poco ciega. sí. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto, mil gracias. Ajá. Ok, a ver, permítame un ratito.
Yo puedo poner esto más chiquito, creo. Ay, lo hice al No, revés. Espérenme. es que Así. mis gatas se salen y luego quieren entrar y bueno, en fin, ya les dejé abierto. Bien, primero, ¿qué es la altermodernidad? La antimodernidad, que es a lo que estaba apuntando, bueno, que es lo previo a la altermodernidad, o bueno, que se distingue, vaya, ahorita va a quedar claro. La altermodernidad tiene tres características. Los autores las presentan de forma negativa. Número uno, no es un intento de conservar lo premoderno, sino que es un movimiento de liberación dentro de los presupuestos de la modernidad. Número dos, no es externa geográficamente, sino coextensiva. No es propia de una región colonizada ni ajena a Europa. Tres, no es temporalmente posterior a la modernidad. Por el contrario, le precede en tanto que el dominio moderno solo se ejerce sobre sujetos libres que presentan resistencia. Así, la antimodernidad es un movimiento interno a la modernidad. Por tanto, no puede asumirse más allá de su antagonismo con aquella. Con el término altermodernidad, Hart y Negri piensan una vía alterna a la tensión modernidad-antimodernidad. Al igual que la antimodernidad, la altermodernidad se asume como una postura contra la modernidad que pretende construir un mundo distinto al de esta. Sin embargo, la altermodernidad rompe con la noción de un sujeto trascendente o trascendental propio de la exaltación de la identidad de las posturas antimodernas, así como con la resistencia y por tanto no superación a la modernidad. Para posibilitar el paso a de la antimodernidad a la altermodernidad, Hart y Negri piensan junto con Fanon el tránsito del intelectual decolonial, o bien yo pensaría como una especie de dialéctica, que se compone de la siguiente manera. Inciso A, asimilación de la cultura europea como cenit de la civilización, es un primer momento. Inciso B, rebeldía ante el eurocentrismo y exaltación de la identidad y la tradición, que es el segundo momento. Y tercer momento, la superación del esencialismo estático de la antimodernidad y la creación de un nuevo ser humano. El punto C corresponde a la altermodernidad. Los autores advierten que, cito, el tránsito de la antimodernidad a la altermodernidad no se define por la oposición, sino por la ruptura y la transformación. Cierro la cita. Hart y Negri ponen como ejemplos de altermodernidad al EZLN y a las luchas de Cochabamba, en tanto que ambos movimientos se enfrentan a la dominación colonial, pero también contra la caracterización esencialista del indígena, teniendo como punto de partida el común. De igual forma, se recupera el concepto de forma-multitud como unificador de la multiplicidad de sujetos que luchan contra la modernidad. El proletariado, las distintas etnias, las mujeres, etcétera, se coordinan de tal manera que, cito, lo que la multitud presenta no es solo una sociedad abigarrada, implicada en una lucha común, sino también una sociedad constantemente en proceso de metamorfosis. Antes que un mosaico estático de partes multicolores, esta sociedad se asemeja más a un caleidoscopio en el que los colores cambian constantemente para formar nuevos y más bellos diseños, llegando incluso a fundirse para crear nuevos colores. Cierro la cita. Hay que sumar la distinción respecto a la hipermodernidad y la posmodernidad. La primera como énfasis sobre el proyecto moderno, cuyas promesas aún no se han cumplido y hay que llevar a su realización. La segunda como postura negativa que no sale del estado de crisis. Y ahí dejé la nota. Entonces tenemos que la altermodernidad se caracteriza por la coordinación de los distintos sujetos en lucha como multitud o forma multitud y la creación de una nueva subjetividad. A estos dos puntos sirve el concepto de
de racionalidad biopolítica. Ahora sí paso a la racionalidad biopolítica. Dada la altermodernidad como postura frente a la modernidad-antimodernidad, Hart y Negri se proponen cómo escapar a la racionalidad propia de esta tensión. Siguiendo a Michel Foucault y su historia de la locura, donde éste muestra la forma en la que se produce la locura como un cúmulo de exclusiones a otras mentalidades en nombre de la razón, yendo más allá en busca de una opción a la dicotomía razón-locura, cito a los autores, ahora bien, ¿cuál es la verdad más allá de la locura? O, dicho de otro modo más sencillo, ¿cómo es posible esa otra y dónde cabe encontrarla? Cierro la cita. Con estas palabras, los autores manifiestan la intención de buscar una verdad distinta a la que tiene lugar en la racionalidad moderna. Implicándose una en la otra, es preciso forjar una nueva subjetividad a la que le sea propia una nueva verdad. Epistemología y política se encuentran en esta búsqueda ante la que se presentan dos alternativas. Alternativa A, buscar una racionalidad fuera. Esta alternativa se corresponde con la antimodernidad y se funda en la identidad o en la posición de los subordinados. La contribución de estas alternativas, identificadas con la antimodernidad, es haber demostrado la falsedad de la universalidad y de la objetividad de las epistemologías modernas, sacando a relucir la forma en la que éstas operan dentro de las relaciones jerárquicas del poder en la modernidad. El problema con ellas es que encubren un retorno al jardín del Edén, un estado de pureza. Esta es una expresión de Donna Haraway, que recuperan los autores, que encubre un rechazo total a la pretensión de universalidad de la verdad, así como a la base trascendental que se supone posibilita, lo que provoca un encierro en los saberes particulares. Por esa razón última, se propone una segunda alternativa, alternativa B, la razón biopolítica. Como se ha mencionado en el repaso que hicimos por la altermodernidad, las actitudes que se corresponden con la antimodernidad no logran ir más allá de la modernidad. Disculpen la cacofonía, ¿no? Pero bueno, no puedo evitar el uso de esos términos. Manteniendo con esta una tensión de la que no pueden escapar una de la otra. Para que en el terreno de la epistemología y la política pueda darse el paso a la altermodernidad, superación de la tensión ya remarcada, menester es centrarse en la crítica y la resistencia de la altermodernidad que conduzca a una biopolítica de la racionalidad. La razón biopolítica se corresponde con la vía abierta por la altermodernidad y consta de tres características. Número 1, poner la racionalidad al servicio de la vida. Número 2, la técnica debe estar al servicio de lo ecológico, como la preservación de la naturaleza y fomento de las relaciones entre humanos y no humanos. Número 3, la acumulación de las riquezas en beneficio del común. Aclaro, esta parte en el texto viene más adelante de lo que estoy ahorita comentando, pero me pareció pertinente colocarlo de una vez, ya que estoy caracterizando la razón biopolítica para entender qué es, ¿no? Cada característica dispone 3', o sea, que está relacionada con la acumulación de la riqueza en beneficio del común, dispone que la valoración económica ya no es posible salvo partiendo de la apropiación social de los bienes comunes. 2', es decir, que se relaciona con la técnica debe estar al servicio de lo ecológico, que la reproducción del mundo, de la vida y de su entorno físico ya no es posible salvo si las tecnologías están directamente controladas por el proyecto del común y que 1', que está relacionado con la racionalidad, debe de servir a la vida. Dicen los autores, la racionalidad ya no puede funcionar salvo como un instrumento de la libertad común de la multitud como mecanismo para la instrucción del mundo, ¿no?
Y cierro la cita. Para comprender la forma en la que la racionalidad biopolítica llega a operar, es necesario prestar atención a las dos intuiciones que los autores Hart y Negri le hacen acompañar. Intuición B1, la experiencia de lo común, y la intuición B2, la epistemología como lucha. B1, la experiencia de lo común, proporciona una vía alterna a la oposición universal particular. De lo universal se objeta la base trascendente o trascendental sobre la que se justifica la universalidad de la verdad. De lo particular, el rechazo a la noción de verdad como opuesta al saber particular. Para librar este antagonismo, los autores proponen suscribir la verdad a lo común. Esta se comprenderá como contraparte del sentido común o el saber común, nociones que, según Hart y Negri, suponen una racionalidad que es dada anterior a los individuos que conforman un grupo, en tanto que anterior es pasiva y está dado. Por el contrario, se proponen pensar la producción de la verdad en lo común desde abajo, es decir, inmanente a la acción de los individuos en el común. Abro cita. En cambio, nosotros nos concentramos, siguiendo la concepción de las nociones comunes de Spinoza, en la producción y la productividad del común mediante prácticas sociales colectivas. Como lo universal, el común reivindica la verdad, pero en lugar de descender desde lo alto, esta verdad es construida desde abajo. Cierro la cita. La verdad no es sepultada en nombre de lo particular, sino que se reivindica como una producción simultánea a la producción de lo común. Llegamos así a B2, la epistemología como lucha. Los autores asumen que la epistemología debe asumir una crítica sobre la realidad de dominación que a su vez permita construir una nueva realidad. Es decir, debe acompañar su vocación destructiva con una iniciativa constructiva. Esta, a su vez, supone lo dicho en B1, construir la verdad desde abajo por medio de la resistencia y la práctica de lo común. Abro cita. Así, pues, nuestra concepción de lo biopolítico y de su desarrollo no es sin más análoga al tránsito político de la antimodernidad a la altermodernidad, como indicamos más arriba. En cierto sentido, es el proceso mismo de lucha visto ahora a través de un nuevo atributo, una lucha biopolítica que produce al mismo tiempo una nueva realidad y una nueva verdad. Cierro cita. La producción de esta nueva realidad y la verdad que con ella surge supone para Hart y Negri una transformación de la tradición científica, más que una ruptura total con ella. El interés último que esconde esta actitud es que con la crítica a la supuesta objetividad y universalidad en la ciencia se forme un sujeto común. Es en este punto en el que encontramos la recuperación del pensamiento de Wittgenstein. Subtítulo: Wittgenstein, Juegos de lenguaje y formas de vida, el sujeto común. La propuesta de una racionalidad biopolítica propia de la altermodernidad, que supone una producción de la verdad como construcción inmanente a las acciones de quienes conforman lo común, produciéndose esta a su vez, así como la subjetividad que le es propia a dicha producción, nos lleva a pensar el sujeto común. Y en la introducción a Commonwealth, Hart y Negri, ya en la introducción a Commonwealth, Hart y Negri señalaban al lenguaje como algo que se sustrae a lo privado sin suponer con ello que sea exclusivamente público. Y cito: en el lenguaje, por ejemplo, al igual que los afectos y los gestos, es en su mayor parte común y, de hecho, si el lenguaje fuera hecho privado o público, es decir, si porciones considerables de nuestras palabras, frases o partes del discurso se vieran sujetas a la propiedad privada o a la autoridad pública, entonces el lenguaje perdería sus poderes de expresión, creatividad y comunicación. Cierro la cita. Esto está en la página 11 del texto. En tanto que no es privado ni público, el lenguaje es común. De acuerdo con esta primera afirmación y en consecuencia con la búsqueda de una epistemología del sujeto común,
los autores acuden a una concepción del lenguaje que rompe con la representación de la cosa por el signo. El punto de partida es el pensamiento de Wittgenstein, en el que se concibe al lenguaje como un juego en el que cada palabra cumple una función de acuerdo a una regla y que acompaña a las prácticas que realizan miembros de un grupo. Los distintos juegos de lenguaje que tienen lugar de esta forma son asimismo actividades, prácticas. Estas prácticas no son productos de sujetos independientes de ellas, es decir, que las prácticas no son posteriores a un sujeto conformado anterior a ellas o trascendental, sino que es en estas como los sujetos devienen tales. Asimismo, las prácticas no son trascendentes a los sujetos. De esta manera tiene lugar lo que Wittgenstein llama forma de vida, o en el alemán Lebensform. Asumir el lenguaje como una actividad que se lleva a cabo según reglas, así como simultánea a otras prácticas, como en una clase, una boda, un partido de fútbol, o sea, se utiliza el lenguaje de ciertas maneras y es propio de esas prácticas los juegos que se inscriben en ellas, ¿no? Rompe la barrera entre un mundo interior y un mundo exterior y elimina la posibilidad de un lenguaje privado. Teniendo esto en cuenta, los autores citan el parágrafo número 241 de las investigaciones filosóficas. Este es Wittgenstein citado por los autores. Entonces, dices que aquello en lo que los seres humanos coinciden decide lo que es cierto y lo que es falso. Cierto y falso es aquello que dicen los seres humanos y en el lenguaje coinciden los seres humanos. Esto no es ninguna coincidencia de opiniones, sino de la forma de vida, Lebensform, y se cierra la cita a Wittgenstein. Si aceptamos que el significado de una palabra u oración está dado por las prácticas, aquello a lo que referimos cuando preguntamos por el significado de una palabra es a la práctica misma. Aquí ya no lo puse para no extenderme, pero lo voy a mencionar. Hay una parte en las investigaciones, si no me equivoco es el parágrafo 321, en donde Wittgenstein dice o se pregunta, bueno, ¿cómo sabemos que alguien comprende? ¿No? Porque bueno, en esa parte está ya hablando sobre la relación entre el lenguaje y la mente, ¿no? ¿Cómo sabemos que alguien comprende? Y Wittgenstein dice, esta pregunta está mal formulada, deberíamos más bien de preguntar ¿qué pasa cuando decimos que alguien comprende? Es decir, que esta oración está relacionado con una acción, tanto lingüística como física, ¿no? Que se inscribe en toda una serie de funciones que le sostienen, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en la escultura del pensador de Roldán, ¿no? Es decir, la posición de esta escultura menta su propio nombre, el pensador, ¿no? Es decir, la posición, el pensar mismo es acompañado por la actividad, ¿ok? Vale, bueno. Y quizás podamos discutir más esto porque pues da para muchísimo. En tanto que las palabras cumplen funciones, nada no más, son... déjame Sí, decir una cosita. sí. Y eso lo entendemos así porque, digamos, en nuestra forma de vida hemos aprendido a asociar que cuando uno piensa o que cuando alguien piensa, pues como que sujeta su cabeza y se queda en actitud parada. Digamos, Exactamente. eso se entiende así porque hay una forma de vida que sostiene esto, ¿no? Porque yo igual podría poner un ejemplo de algún tipo de acción que no puede ser interpretada de igual manera. Por ejemplo, no sé, mi abuela hace muchos años viendo cómo alguien saca dinero de un cajero automático, como además ella no tenía muy buena vista y lo que pensaba era que detrás del cajero había una persona que atendía la solicitud. No podía entender que automáticamente una máquina diera dinero sin estar de por medio una relación entre personas. Por tanto, digamos, que sea significativa esa, digamos, la escultura y el gesto de la escultura, que se muestre en la propia escultura un significado, tiene que ver con que hay una forma de vida que sostiene esto, ¿no? Y creo que este es el eje de lo que ellos quieren, digamos, destacar aquí. Uh -huh. Sí, sí, exactamente, ¿no?
No hice énfasis sobre el aprendizaje del lenguaje, que es donde, digamos, se muestra muchísimo esto, ¿no? Porque, bueno, no me quise extender bastante, pero sí lo voy mencionando, o bueno, al menos creo que queda un poquito claro cómo se va relacionando esto, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Para que un gesto tenga significado, tiene que estar inscrito una forma de vida que le sostiene, pero forma de vida entendido como algo que hacemos, ¿no? Ujú. Porque Wittgenstein, bueno, está partiendo en contra de estas nociones mentalistas del lenguaje, como la de San Agustín, en donde la palabra es una etiqueta de las cosas, ¿no? Y Ujú. al contrario, la palabra es una acción como tal, ¿no? Y tiene una función en lugar de, primero es una función antes que un significado, ¿no? Ajá, sí, Entonces, bueno, continúo. vale. En tanto que las palabras cumplen funciones, no son independientes del lugar, y lo pongo así en itálicas porque, bueno, es raro usar esa palabra, en fin, en el que cumplen esa función. Esto no supone que puedan cumplir diversas funciones o que el hablante no pueda usarlas de distintas formas, mismas que pueden ser o no pertinentes a las reglas de un juego de lenguaje o de otro. Lo mismo sucede con la verdad o la falsedad. Ambas se encuentran en el lenguaje. Quiere decir que son palabras que cumplen una función misma que es dada por la forma en la que los seres humanos actúan con esas palabras. Al configurar sus acciones en el lenguaje y estas, las acciones en aquellas, en el lenguaje, los seres humanos no son los que coinciden como tal, es decir, viven el lenguaje. La verdad o la falsedad son palabras propias de juegos de lenguaje dados en formas de vida. La consecuencia de esto último es lo que más interesa a Hart y Negri en dos aspectos. Uno, al fundar Wittgenstein la verdad en el lenguaje, entendido como juego, esfuma todo fundamento trascendental y le coloca en el cambio continuo, actual o posible de la práctica. Con ello se traslada la discusión del conocer al hacer. Dos, de esta forma no se desvanece la verdad, sino que Wittgenstein hace del juego del lenguaje el constituyente de la verdad organizada en formas de vida. Así lo interpretan los autores. A mí me parece que en lugar de hablar de verdad o falsedad, es más bien hablar de corrección, ¿no? De lo correcto o incorrecto, pero bueno. Eh, Continúo. Esto es compatible con lo mencionado anteriormente. Los autores buscan dar lugar a una alternativa a la antimodernidad en el terreno de la epistemología, a la negación de la verdad como universal fundada en lo trascendental a los saberes particulares. Esto es asumido por Hart y Negri, pero evitando la consecuencia de la imposibilidad de la verdad. Al pensar que ésta puede darse sin exigencia de universalidad y trascendencia, llevan al saber de lo particular a lo común. Cito, al fin y al cabo, el lenguaje y los juegos del lenguaje son organizaciones y expresiones del común, como lo es la idea de una forma de vida. La biopolítica de Wittgenstein pasa del conocimiento a través de la práctica colectiva a la vida. Todo ello en el terreno del común. Cierro cita. De esta manera la verdad es planteada como un hacer en conjunto. Así pues, está dada en las formas de vida. Es cómo vivimos lo que produce esa verdad y esta la que produce nuestra vida. Al cambiar la verdad actual, se producirá una nueva, así también una nueva forma de vida. Por ello, dicen los autores que de lo que se trata ahora no es de ser el común, sino de hacer el común. Se corre el riesgo de interpretar al poner la verdad en las formas de vida, se corre el riesgo de interpretar que al poner la verdad en las formas de vida se apela a una identidad que la sostiene. Hart y Negri sostienen ante esta objeción que el concepto de juegos de lenguaje y formas de vida de Wittgenstein tienen consigo una afirmación de singularidades, la manera en la que se presenta el común en dichos términos como un engramado de alteridades. Y cito, el común está compuesto de interacciones entre singularidades, tales como las singularidades de la expresión lingüística. Cierro la cita. Podemos poner otra objeción que resultaría similar a la mencionada por Hart y Negri.
Si pensamos los juegos de lenguaje como actividades que se llegan a dominar por la acción misma, el aprendizaje de esos juegos dependerá de una repetición constante de las acciones que les componen. La función de una palabra u oración es comprendida hasta que la conducta esté aprendida. Saber decir adiós, gur o adeu, cuando una persona continúa su trayecto lejos de nosotros, mientras movemos la mano de un lado a otro, o no decir esas palabras para agradecer, supone haber adquirido esa conducta por la repetición constante de los gestos que la integran. Sin embargo, una característica particular de este aprendizaje para Wittgenstein implica que quien aprende las funciones de las palabras en estos contextos pueda usar esas mismas palabras en casos nuevos. Por ejemplo, un actor que actúa, es lo que se me ocurrió, un actor que actúa una despedida en una obra de teatro usa la palabra adiós en un juego de lenguaje distinto en el que el carácter ficcional de ese gesto está inscrito. De esta manera se mantienen las formas de vida y los juegos del lenguaje como engranajes de alteridad en una apertura creativa permanente. Así entonces, Wittgenstein sirve a Hardt y Negri para pensar la racionalidad biopolítica a partir de la producción de la verdad en la forma de vida y el juego del lenguaje. Sin embargo, para que la racionalidad biopolítica llegue a operar conforme a lo descrito en el apartado anterior de este texto, es necesario que se lleve a cabo como hacer en conjunto y se pase de ser el común al hacer el común. Para que sea así, la razón biopolítica debe tomar la forma de investigación estratégica. La racionalidad biopolítica como investigación estratégica. Para que la racionalidad biopolítica ponga la razón al servicio de la vida, la técnica al servicio de la ecología y la riqueza en beneficio del común, es necesario que adopte la forma de investigación estratégica. Esta es señalada por medio de símiles. Para Hardt y Negri, la investigación estratégica es similar a la estructura de fábrica marxista, B, a la producción interactiva de conocimiento de los teach-ins, C, y el dispositivo de Foucault. La primera, el inciso A, que es la encuesta marxista, investiga las condiciones de los trabajadores y sus relaciones a través del estudio psicológico y los objetivos políticos. Sin embargo, seguía estando bajo el control del partido. Por el contrario, la investigación en B, que es esta investigación de los teach-ins, se realizaba como una práctica ética implicada en el acontecer social, pero carecía de la acción política. En cuanto a C, el dispositivo en Foucault, se concibe el dispositivo como los mecanismos sociales, cognitivos, materiales que son orientados con fines estratégicos en la producción de subjetividad. Este saber estratégico permite pensar la producción del común como intervención en las fuerzas actuales para transformar el poder y reordenar estas fuerzas en direcciones planteadas. Esto supone la producción de subjetividad. Los autores aseguran que esto ya se está llevando a cabo y ponen 3 ejemplos. Las luchas al interior de los movimientos obreros de los años 60 por desmantelar la jerarquía del partido. La investigación militante de profesores y alumnos de universidades que han llevado su práctica a la comunidad, enriqueciendo con ellos sus propias perspectivas y métodos de investigación. La coinvestigación que desarrolla métodos implementados en fábricas para extenderlos a todas las áreas, aquí se me fue, todas las áreas de producción biopolítica como universidades nómadas, centros sociales autogestivos, páginas web y revistas. La investigación estratégica queda caracterizada como la producción de conocimiento por medio de dispositivos, quedando ligada así con el propósito ya señalado en varias ocasiones, la producción de subjetividad que trae consigo nuevas verdades. Conclusiones. Se ha mostrado la propuesta de la altermodernidad que presentan Hardt y Negri en Commonwealth
como una superación de la tensión entre modernidad y altermodernidad. La realización de la altermodernidad supone una racionalidad biopolítica que se caracteriza por poner la razón al servicio de la vida, a la técnica de la ecología y a la riqueza en beneficio del común, y cuyo fin es la producción de subjetividad y de una verdad que se produzca en el común, contrapuesta a la universalidad y trascendencia de la racionalidad moderna. En este punto se recupera el pensamiento de Wittgenstein expuesto en las investigaciones filosóficas. Los conceptos de juegos de lenguaje y formas de vida permite a Hart y Negri abrir un espacio para esa nueva verdad en el campo de la epistemología y la política. Al concebir al lenguaje como actividad conjugada con otras actividades, Wittgenstein logra que la verdad en ellas tenga por correlato a la vida de los seres humanos que actúan en el común. Vida y verdad se coimplican de manera que la racionalidad está puesta en la vida. Por último, vimos que para que la racionalidad biopolítica llegue a concretarse debe ser asumida como investigación estratégica, es decir, como la producción de conocimiento que opera por medio de dispositivos, lo que trae consigo producción de subjetividad. He terminado. Muy bien. Yo quería, bueno, obviamente, a ver, voy a poner a todos. Vamos a dejar de, bueno, si quieren, puedo ponerlo así, de manera que se te vea a ti. Vale. Bueno, es una presentación muy puntualita y yo quería preguntarte a ti, ¿te convencieron ellos y si te pareció adecuada la recuperación de Wittgenstein? Porque ese era tu punto. Y sobre todo, dijiste así como en passant que tú en lugar de hablar de verdad o falsedad hablarías de correcto o incorrecto. Ajá. Pero bueno, ¿y eso cómo lo ves? Porque eso modificaría los planteamientos de ellos mismos. Sí, claro, sí. O sea, en un principio cuando lo leí, ¿no? Bueno, además, bueno, la parte que dedican a Wittgenstein es como realmente creí que iban a desarrollarlo un poco más, ¿no? Como que van muy directo al punto, ¿no? Que quieren, que es precisamente relacionar esta producción de la verdad con la vida del común a través de la relación de juego de lenguaje con forma de vida, ¿no? Pero a mí me parece que es conflictivo hablar de una verdad dentro del juego del lenguaje a partir de Wittgenstein. ¿Por qué? Porque la palabra verdad y cómo es usada y qué función cumple depende de un juego de lenguaje en donde la función de esa palabra verdad se inscribe. Es decir, que creo que hablar de verdad, ¿no? Solo es posible en ciertos juegos de lenguaje y parece ser que lo que están haciendo Hart y Negri es llevar esta noción de verdad, sí, producida en el común, que no es universal y que no es trascendente, pero que lo llevan a algo que se produce en todos los juegos de lenguaje. Y eso es lo que a mí me parece conflictivo, porque yo creo que Wittgenstein más bien diría, no, es que habrá juegos de lenguaje en donde ni siquiera hablemos de verdad ni nada de eso, ¿no? Y se esté produciendo otra cosa, no hablar de verdad como tal. Pero lo que a ellos les interesa es ese vínculo entre epistemología y política. Por tanto, lo que les interesa es que, en efecto, el concepto de verdad se entienda en los términos en los que Wittgenstein lo está proponiendo. O sea, realmente me parece que para ellos es importante hacer énfasis en el concepto de verdad. No sé si todos los demás están de acuerdo, justo porque de lo que se trata es de mostrar en qué sentido la epistemología tiene que ser pensada en términos de lucha, y esa lucha está inscrita en esa determinación de lo que es verdadero y es falso. Y entonces establecer, digamos, una forma de determinar esa verdad que no apela a algo, a la objetividad, a la universalidad, a la necesidad, a la trascendencia, es justo lo que están buscando. Entonces, Wittgenstein dice, justo la cita que ellos toman, está perfecto. Sí. No, esta idea de que, bueno, entonces lo verdadero, cierto y falso es aquello que dicen los seres humanos y en el lenguaje coinciden los seres humanos. Exactamente. Entonces, claro que podemos hablar de verdad, pero tenemos que darnos cuenta de que el concepto de verdad tiene que ver con aquello en lo que coincide. Y aquí hay un punto también que a mí me interesa especialmente. Es que
en la cita de Wittgenstein dice, y esto no es ninguna coincidencia de opiniones, sino de Ajá. formas de vida. Entonces, lo que está diciendo es, estamos, digamos, poniendo por encima de la cuestión del juicio, de la cuestión, digamos, de la racionalidad, la cuestión de la praxis. O sea, son las formas de vida, las prácticas que llevamos a cabo en ciertas formas de vida establecidas, las que determinan lo que es verdadero y lo que es falso, y no las opiniones que tenemos sobre esas prácticas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso quería mencionártelo, porque es, Ujú. digamos, es el punto por el cual me parece a mí que ellos recuperan a Wittgenstein. Lo recuperan porque les sirve para eso. Y bueno, a mí me encanta, por supuesto. Sí, 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 sí. O sea, entiendo bien que eh, o sea, lo que están tratando de lograr al recuperar a Wittgenstein, ¿no? Ajá. Hablar de la verdad como esto que se produce en las prácticas, ¿no? Porque algo que no sé si pude hacer hincapié en el texto o no sé si quedó flojo, es que el lenguaje es una actividad misma, es una práctica como tal, o sea, no es algo que esté simplemente puesto en las prácticas y que sean como paralelos, ¿no? El lenguaje es una práctica también, ¿no? Y por eso digo yo que es un poco conflictivo hablar de, de que en estas prácticas como tal se produce la verdad, ¿no? O sea, a lo que voy es que creo yo, ¿no? Sí. Que, que partiendo desde el mismo Wittgenstein, que la palabra verdad, ¿no? Cumple una función en un determinado juego de lenguaje o en varios, pero no en todos. Es lo que quiero decir, Ujú, ¿no? ujú. Y de hecho, bueno, esta sería la perspectiva de gente como Rorty, ¿no? Que bueno, Rorty lo lleva a un extremo bastante Ajá. lejano, ¿no? Pero pues creo que tiene razón Rorty en señalar que pues de alguna manera lo que hay que hacer pues es incluso hablar de otra cosa, ¿no? Que no sea verdad. O sea, a mí un Prescindir poco... del concepto de verdad, pero yo creo que sí, digo, esa es una posibilidad, Ajá, pero sí, me sí, sí. parece que lo que ellos están queriendo hacer es decir, no, sigamos usando el concepto de verdad, pero Sí, sí, sí. Sí, eh, sí. reubiquémoslo y pensémoslo desde otro horizonte, ¿no? O desde otra, Sí, claro. creo. Sí, de hecho a mí lo que me parece que realizan, ¿no? Casi de manera sistemática es, pues vaya, no sé, me aventaría mucho a decirlo porque no he leído mucho de su trabajo, pero parece ser casi que están realizando una síntesis a la Hegel, ¿no? O sea, en donde precisamente señalan ciertas contradicciones y en esas contradicciones se extraen de una cosa y de otra y sintetizan, ¿no? Porque el hecho de que agarren y Critican a digan, Hegel como un absoluto conservador, justo por haber, digamos, ensalzado el concepto por encima de la praxis o algo así, como yo lo voy entendiendo. Pero hay otro punto que también me interesa mucho, como que pensemos juntos, que es esta distinción entre ser el común y hacer el común. Me interesa mucho que la rescatemos y la repensemos porque lo que habíamos visto con las exposiciones de Gustavo era un poco cómo la crítica que Laval y Dardot le hacen a Hari Negri consiste en enfatizar que Hari Negri están viendo el común o lo común como algo material, sustancial, como algo dado. Y aquí parece, en lo que estamos viendo, que no es exactamente así. Porque aquí ellos están haciendo mucho énfasis en hacer el común. No sé si podemos ser caritativos con la interpretación de lo que están diciendo o tenemos que ser duros. Gustavo, ¿tú qué piensas? Y decir, no, bueno, pero es que este hacer común sí conduce en el fondo a algo que es lo que haces y no a la praxis. No sé si ese es el punto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, doctora, yo también cuando estaba leyendo el texto de Hari Negri, me llamó la atención ese punto. También en otras partes del texto enfatizan mucho la cuestión de que lo común no es algo dado, sino que algo que se hace permanentemente en la praxis. Este, yo, sin embargo, creo que Laval y Dardot sí tienen razón
en la medida de que enfatizan de que Hari Negri no reflexionan sobre cuál es la especificidad política de esos actos constituyentes que conforman lo común, ¿no? O sea, a diferencia de que ellos sí se interesan como por conceptualizar de manera muy específica qué es lo común y enfatizan mucho la cuestión de la capacidad de los sujetos para forjar normas comunes y reglas comunes. Creo que esa cuestión en Hari Negri no queda del todo muy clara. Bueno, al menos yo no la alcancé a ver. ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo con lo que dice Gustavo o están de acuerdo con que, con que las críticas que le hacen Laval y Dardot a Hari Negri son pues como injustos, o piensan que son injustas? Yo creo que sí son un poco injustas. O sea, coincido con mucho. O sea, sí creo que en efecto ellos no son muy claros, no desarrollan esta idea del cómo se hace este común. Pero también creo que en efecto no lo están convirtiendo meramente en un producto. O sea, creo que sí hay un juicio bastante severo de Laval y Dardot, donde sí coincido con Laval y Dardot hasta ahora, pero yo no conozco a Hari Negri como lo conoce Gus o como veo que Fer lo conoce y tal, es en el desmantelamiento de la producción de la subjetividad neoliberal. O sea, ahora me sorprende esta parte que ahorita nos expuso Andrés, que me pareció súper interesante, que en verdad, o sea, sí están hablando de una producción de otras subjetividades y además con ejemplos bien concretos, ¿no? Y me parece que es o sea, sí me parece muy interesante además la propuesta de altermodernidad, me parece muy, muy interesante y yo quisiera explorar más la referencia Spinoza, ¿no? Y pero sí creo que, y me parece que por ahí sí puede haber una alusión a cómo confrontar a la subjetividad neoliberal, pero no hay un desmantelamiento de ella y quizá por eso caigan un poco en una especie de ingenuidad que Laval y Dardot señalan cuando dicen, se habla de que aquí adentro ya se está produciendo una nueva subjetividad, que creo que en efecto como ellos apelan allá, con los casos de los que hablan como Bolivia o como los zapatistas, tal, sí, es verdad que se están construyendo otras subjetividades ahí, pero no hacen este trabajo de mirar cómo está construida al interior del capitalismo una subjetividad que más cuenta con dispositivos donde el capital sí tiene una acción directa y no nada más rentista, como dicen en el capítulo que vimos la semana pasada que Gus nos expuso. O sea, lo que yo estaba pensando con la lectura es hasta qué punto no podemos, digamos, complementar, sirviéndonos de las lecturas de ambos, complementarlas. Es decir, si bien es cierto que Laval y Dardot hacen un recorrido por el neoliberalismo y cómo ahí se va construyendo un cierto modelo de sujeto, la subjetividad empresarial, en fin, todo eso, pareciera como que lo que podríamos criticarles a ellos es justo que no trabajaron suficientemente, no sé, esto eran cosas que Fernanda criticaba como insistentemente, no quedaba claro cómo íbamos a conseguir producir una subjetividad diferente. O sea, se centraron en el asunto del común y de la coactividad y la coobligación, etcétera, pero no quedaba muy claro bueno, ¿y eso quién o cómo, no? Esa era la pregunta. Incluso Ernesto también preguntaba varias veces quién va a ser el sujeto político de esta revolución de lo común de la que hablaban al final del libro Laval y Dardot, ¿no? O sea, parecía como que... Y en cambio, aquí sí tenemos una preocupación explícita por ver cómo se puede constituir una nueva subjetividad. Digamos, será fallido o no el intento, pero en principio sí hay un esfuerzo por pensar qué mecanismos nos van a ayudar a generar una subjetividad diferente, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso. No sé qué piensas tú, Fernanda, por ejemplo, de eso. Porque tú eres la que más énfasis hacías en que no aparecía tocado en los textos de Laval y Dardot el tema de
de la construcción de la subjetividad. Sí, yo también creo que hay muchos diálogos que se pueden entablar, no solo en términos de los que ellos, la validador mismos señalan a manera de crítica, sino también como los que nosotros podemos rastrear, ¿no? Que es uno de los más importantes, me parece que es esto, que, o sea, creo que una de las cosas que a mí me llamaban más la atención ahora que revisábamos estas dos partes para esta sesión es cómo Hart y Negri resultan ser muchísimo más Foucaultianos que Laval y Dardot, que se quedan nada más en la parte de la crítica, pero ya en la parte de las propuestas o digamos de un análisis como más que apunta a la producción de lo común, ahí como que se olvidaron absolutamente de Foucault cuando era muy potencial que también lo recuperaran, como lo hicieron en la parte de la racionalidad neoliberal, ¿no? O sea, me parece que un poco el proyecto, en principio, de presentar lo común como una nueva racionalidad, en términos Foucaultianos, como que a la hora de concretarlo ya no, Foucault como que ya no quedó tan claro y ya no se recuperó como en un principio lo habían hecho para criticar el neoliberalismo, y creo que en ese sentido las dos propuestas en conjunto son como más potenciales. Bueno, pero entonces ahora viene otra pregunta, y es que, ok, Laval y Dardot se alejan, digamos, todo lo que pueden o enfatizan mucho su distancia del marxismo, o por lo menos de ciertas versiones del marxismo. Y en cambio acá lo que estamos viendo son permanentes alusiones al marxismo y a cómo el marxismo sí es un referente al que hay que acudir para repensar, no sé, lo común y cómo constituir lo común y cómo hacerlo. No sé, aquellos que tengan más conocimiento de eso, no sé qué piensen. O sea, eso sería una dificultad para poder vincular o como que nosotros podamos extraer ideas tanto de Laval y Dardot como de Hart y Negri y abrir una nueva brecha para combinándolos. O sea, eso haría contradictorio o impediría que pudiéramos hacer ese trabajo nosotros. O sea, a ver, lo formulo de otra manera. El hecho de que, sobre todo en el texto común, pues dedican un capítulo entero a distanciarse del marxismo. Y en cambio aquí, aunque no lo trabajan explícitamente, están permanentemente aludiéndolo. Sí, Gustavo. Sí, doctora, yo pienso que si bien Hart y Negri utilizan permanentemente un lenguaje marxista, Sí. creo que al menos la forma en que ellos conceptualizan la realidad social coincide con las críticas de Laval y Dardot, y creo que hay un rechazo, hay un rechazo también al marxismo soviético, o sea, la forma en que ellos entienden la revolución, su crítica al intelectual de vanguardia, toda esta idea de la vanguardia revolucionaria, el abandono que hacen, por ejemplo, del concepto de clase social tradicional. Creo que yo al menos cuando leí el texto me pareció que coincidían con Laval y Dardot en esta crítica al marxismo soviético, ¿no? O sea, sí tratar de recuperar el lenguaje analítico del marxismo, pero creo que también está presente un distanciamiento al menos respecto al comunismo soviético. Bueno, sí entiendo que al comunismo soviético, pero yo creo que Laval y Dardot van más allá de eso, ¿no? Creo que están queriendo tomar distancia. Tendríamos que revisar de nuevo algunos puntos, pero sí pareciera que están queriendo ir como haciendo una superación y dejando como si el marxismo fuera un lastre. Da la sensación después de que terminas de leer el libro de que para ellos... porque ¿a qué marxista recupera? A Castoriadis. No sé, bueno, quizás... Yo sí creo que Laval y Dardot son más radicales en su distanciamiento con el marxismo, ¿eh? Porque cuando hablan justamente de esta como noción
determinista en el propio Marx, Ajá. sí hablan que no nada más es un asunto del marxismo, bueno, del socialismo soviético, sino que está en el propio Marx ese problema. O sea, sí creo que son mucho más, su distanciamiento es mucho más radical y claro. O sea, Harding Agri, coincido con Gus, también hacen varias, como toman ciertas posiciones, toman cierta distancia, adquieren una distancia con ciertos conceptos clave del marxismo como la clase social, pero Naval y Dardote es mucho más radical y además con Castoriadis hay una proximidad, pero como Castoriadis ya marxista crítico del propio marxismo, ¿no? Sí, lo que pensaba es que hay una idea, hay un trasfondo, no sé cómo lo hayan leído ustedes en este texto, como una especie de, no sé si decir, optimismo histórico, no, optimismo, digamos, no sé, evolucionista o no sé cómo llamarlo. Pareciera como si, siguiendo todas, ahorita lo vamos a discutir con Alaide, ¿no? Como si siguiendo una cierta estrategia, esto que llaman la estrategia, la investigación estratégica y demás, ¿no? Entonces, como si necesariamente se fuera a dar la constitución de una nueva subjetividad que daría sostén a la multitud. Y eso es como una especie de, pues sí, como determinismo histórico, no sé cómo llamarlo, que me parece que sí es un poco un lastre que ellos traen del marxismo. Pero igual estoy juzgándoles de manera muy dura. Quizá ahorita que veamos o que discutamos con al aire la última parte, el concepto de revolución y demás, podamos discutirlo con más cuidado, ¿no? Bueno, no sé si quieren como comentar alguna cosa más sobre esta parte. Por ejemplo, algo que, bueno, nos hemos centrado un poco en el asunto de la verdad y demás, pero algo que me parece muy interesante es su concepto de modernidad. ¿Qué piensan de esto? Porque además este concepto de modernidad es el que va a aparecer ahora. Va a aparecer ahora me refiero cuando Alaide exponga el último capítulo, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Están de acuerdo? Eh, no sé, ¿qué piensan, no? ¿Qué piensan? No piensan. Jessica, sí. Bueno, mi comentario un poco no tiene que ver con la altermodernidad en concreto, pero más bien con el comentario que la profesora Maite estaba haciendo antes. Ajá. Tengo aquí un pasaje que refiere seguramente a la sección que después comentará Laide, pero dice, la liberación exige emprender y hacerse con el control de la producción de subjetividad. Y eso me genera este supuesto de que se puede tener control sobre la subjetividad que se va generando, me parece realmente problemático. Es decir, quizás con una impronta muy arendtiana, ¿no? En donde uno cuando actúa, pues uno no sabe realmente qué es lo que está haciendo, y cuáles serán las consecuencias que se siguen de lo que uno hace por las mejores intenciones que uno tenga, ¿no? Entonces, sí, o sea, ellos hablan constantemente de la producción de subjetividad como si fuese un hacer, también retomando como categorías arendtianas, ¿no? Como si uno pudiese hacerse de alguna manera o producirse. Y no sé, o sea, eso me deja muy, porque creo que está en el centro del proyecto, ¿no? O sea, de que en la confianza, una suerte como de confianza, que haciendo o entrando en ciertas prácticas sabemos el tipo de sujetos que de pronto van a emerger de allí y no sé. Exacto. Ese es el poco Me deja, ese es el determinismo que a mí digamos, me salta, ¿no? sí. Pues no sé, al aire, tú ahorita que viste toda esta otra parte, ¿cómo ves esto? ¿Mm? Porque tú no trabajaste eso en la sexta parte. Sí, sí, justo yo creo que sí hay algo de determinismo, sin duda, pero no creo que sea un determinismo que sea deudor tanto solo del marxismo, sino en general con que, o sea, ellos están muy contentos de afiliarse al proyecto ilustrado. Y
vaya, bueno, por lo menos al final eso es lo que dicen, ¿no? Que ellos están recuperando, sí, una línea menor de la ilustración, pero el proyecto ilustrado, vaya. Especialmente en el sentido de pensar que puede haber un progreso de la humanidad, solo que ese progreso no está dirigido por un principio trascendente, sino por la actividad misma de los seres humanos y su capacidad de mejorarse a sí mismos, ¿no? De autogobernarse y autotransformarse. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay cierto determinismo y cierta idea de que uno puede autotransformarse y además estar en control de esta autoproducción, pero que es, vaya, más bien deudora del proyecto ilustrado. Sí, en efecto, porque además ellos en los apartados previos habían visto esa parte. Esto es muy interesante, qué bueno que levanta la mano Ernesto, porque es parte de lo que vamos a discutir con Habermas para la próxima sesión. Sí, es muy importante. Yo creo que comparto la opinión de Alaide y también de Aura, pero no en el sentido de que quizás sea un determinismo. Eso lo puedo poner entre paréntesis ahorita. No sé si sea en efecto un determinismo en Hardt y Negri, pero lo que sí podría decir es que sí se ven premisas ilustradas, premisas modernas, ¿sí? Y esto no sería tan compatible con lo que ellos dicen cuando dicen el juego y su epistemología política, en el sentido de que, bueno, la verdad se va a dar en el proceso y las formas de vida, ¿sí? Y ahí es donde se engendraría la verdad. Sí, eso dicen por un lado, pero por otro lado también dan criterios, ¿sí? En su propia racionalidad biopolítica, diciendo, por ejemplo, sus tres premisas, ¿no? La técnica debe de estar al servicio de la ecología, ¿sí? La vida, la racionalidad al servicio de la vida y la riqueza común. Pero eso no se engendra en las formas de vida en automático, ¿sí? Sino que se engendra desde un planteamiento ilustrado. Es decir, ¿por qué conservar la vida finalmente? ¿Por qué mejorar la vida o preservarla? Esos son contenidos ilustrados. Ahora bien, eso dirían ellos, sí, en efecto, nosotros no somos, precisamente nosotros decimos que no estamos en una antimodernidad, sino en una altermodernidad, es decir, que rescatamos la resistencia de ciertos movimientos antimodernos y los extraemos como buscando lo mejor, dirían ellos, para hacer esta altermodernidad. Bueno, pero entonces ya no es tan que las formas de vida nos den la orientación, sino que ya hay contenidos que se han escogido y en este sentido no están siendo tan honestos, ¿no? O sea, no son tan honestos porque o sí tienen contenidos ilustrados o la verdad se hace en las formas de vida. Entonces, eso sería como una apreciación. Otra apreciación que yo tengo es que no sé si la verdad en las formas de vida o se pone de manifiesto en las formas de vida, pero eso yo me voy a callar porque Andrés está que se muere por contestarte, pero seguimos. Nada más quería hacer otro comentario en relación a eso. Su forma en cómo ellos recuperan la república, la modernidad, se me hace muy sesgada y muy, muy tramposa. Por ejemplo, llegan al punto de hacer un silogismo falaz diciendo que en la república defiende la esclavitud y cuando ese se me hace como una aberración, ¿no? Dos, la modernidad no nada más es colonialismo y ellos se empecinan en ponerlo como si fuera colonialismo. Y tres, la antimodernidad no siempre es necesariamente está excluido de contenidos modernos. Entonces, como que estas dicotomías tan tajantes de modernidad, antimodernidad y luego altermodernidad, como que no me parece que históricamente se estén dando como separadas. Entonces, a mí se me hace como una apreciación muy, muy, muy sesgada en ese sentido. Entonces, esas serían como complementaría yo diciendo ya justamente cuando hablan de las formas de vida, ¿sí? Se ve que no se pueden mantener esas exclusiones esféricas como ellos lo plantean. Bueno, voy a decir una cosita y le voy a dar la palabra a Andrés de manera rápida. Lo que sería interesante entonces es que en la exposición que tú vas a hacer la semana que viene de Habermas, que él es uno de los representantes de ese proyecto ilustrado
que él considera inacabado y que considera que hay que llevar hasta los extremos. Lo interesante de la sesión de la semana que viene sería, claro, es mucha chamba, pero sería que tú pudieras hacer ese contrapunteo, es decir, cómo es que la crítica a la modernidad que hace Habermas no puede ser quitada de un plumazo como están haciendo Hart y Negri para sus propios beneficios. O bueno, o por lo menos que podamos ver el concepto de ilustración o de modernidad y discutirlo ahí en contexto con Habermas. Y entonces podemos dejar un poco lo de espacio público para una segunda sesión. Les comento a todos. No pasé a todos la lectura, pero el asunto es que había propuesto que leyéramos historia de la opinión pública, la introducción y el primer capítulo, ¿cierto, Ernesto? Para Sí, que sí, sí. pudiéramos introducirnos en la noción de espacio público, que es lo que está como de fondo nuestro. Pero esto quizá nos mueve un poquito. Podemos dejar eso para la otra sesión y trabajar un poquito la crítica a la modernidad que hace Habermas. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien porque además no solamente está de fondo Habermas, ¿no? Que lo citan explícitamente, sino también la dialéctica de la ilustración cuando hablan Hart y Negri, y también me parece una lectura también muy limitada de lo que hacen, y también de un plumazo, como si la dialéctica de la ilustración dicen, bueno, es que ellos se quedaron en no dar una solución, ¿no? Y ahorita aquí está la altermodernidad. Pero justamente la dialéctica de la ilustración deja abierto este potencial de que siempre hay en la razón una parte opresora, como una forma, como un faro, para no ser tan ingenuos en que cualquier propuesta de racionalidad en automático sería liberadora, ¿no? Siempre queda esta precaución en la dialéctica de la ilustración, y me parece que ellos dicen, no, es que ellos pues se quedaron en esta dialéctica en la que no soluciona nada. Bueno, un poco Habermas también dice eso, pero Habermas en otro sentido. Y dice, pues vamos ahora a una altermodernidad. Entonces, a mí se me hace que ahí son muy, muy simplones en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces hagamos eso. Piensa bien qué textos podríamos leer para la semana que viene y discutimos esta distinción entre la modernidad ilustrada llevada a su máximo por Habermas, las críticas que le hacen Adorno y Horkheimer a la modernidad, y trabajamos eso en lugar de los textos que había propuesto. Bueno, y ahora sí, ya me callo y le doy la palabra a Andrés. Sí, muy, muy rápido, ¿no? O sea, es que estaba precisamente ahorita con lo que estaban diciendo del determinismo, etcétera. Es que justo para allá estaba apuntando un poco lo que yo mencionaba, que veía que en Hart y Negri hay esta, llamémosle, herramienta metodológica de agarrar dos conceptos y después unirlos, ¿no? O sea, parece ser que precisamente lo que está chocando con Ernesto es que se encuentra que de alguna forma agarran y dicen, bueno, de la modernidad esto no nos sirve esto, tenemos la antimodernidad no nos sirve, y hasta que no depuremos estas dos partes vamos a lograr aquello que llamamos nosotros altermodernidad, como un lugar en el que esas contradicciones precisamente se resuelven. Y por eso a mí me costaba un poco de trabajo aceptar que se siguiera hablando de verdad a partir de la relación de juego del lenguaje con formas de vida, ¿no? Porque parece ser que, como menciona Ernesto, efectivamente el concepto de verdad se conserva y se quiere hacer de ese concepto algo que está fuera del juego del lenguaje. Es que eso es a mí lo que me llama la atención, como si en todos los juegos del lenguaje y en todas las formas de vida se pretendiera producir verdad, aunque sea esta verdad comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que precisamente a mí me causaba un poco de ruido. Ahora, creo que algo que podría, digamos, evitar pensar que están planteando que este concepto de verdad, digamos, sea como anterior a las formas de vida, es que creo que ellos piensan que esta altermodernidad ya se está dando, ¿no? Partiendo precisamente de esta noción, digamos, determinista que tienen o que han ustedes señalado, que también no sé si llamar determinista, pero parece ser que sí están viendo que esto se está dando, ¿no? Y por eso hablan del ZLN,
de Cochabamba, y como ven ellos que ahí se está dando otra forma de subjetividad, tal vez creo que estarían recuperando esa forma de verdad, ¿no? A partir de esos momentos que ya están ahí, ¿no? Y solo así creo yo que no sería algo anterior a las formas de vida. Pero es que no me queda a mí todavía claro cómo se ligaría, ¿no? Y por eso yo hablaba de correcto o incorrecto, ¿no? Porque me parece que para Wittgenstein más bien lo que hay es un uso y una función bien aplicada de una palabra de acuerdo a un juego de lenguaje sostenido o en correlato con una forma de vida, ¿no? Una de las cosas Pero, que yo quería hacer... perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, ¿no? Un juego de lenguaje como el de la literatura, ¿no? La poesía. Entonces tú podrías decir, mira, ahí el concepto de verdad no tiene por qué entrar en juego. Y sin embargo sí entra. O sea, sin embargo, desde los propios literatos, los lectores de poesía, véase yo, sí pensamos que hay ahí una verdad. Claro, una verdad de otro tipo. No es la verdad de la matemática, no es la verdad de la física, no es la verdad de los hechos, pero hay una verdad. Incluso, por ejemplo, ahorita me vino a la mente el texto de Arendt sobre verdad y mentira en política, donde ella lo que está haciendo es decir, bueno, ok, la verdad entendida en los términos de la ciencia, la verdad como un absoluto no juega ningún papel en política, pero claro que hay una verdad de los hechos y esa juega un papel fundamental en política, pero no es la verdad en los términos en los que se piensa la verdad desde la ciencia, donde no hay la posibilidad de que los muchos sujetos opinen o intervengan o qué sé yo, ¿no? Pero entonces sí se puede jugar con el concepto de verdad en diferentes juegos de lenguaje, yo creo, no sé. Sí, bueno, de hecho, en lo personal, a mí me gusta que sigan manteniendo la palabra verdad. Lo que me choca es que utilicen a Wittgenstein para eso, porque no sé si desde Wittgenstein se puede aceptar que hay verdad en todos los juegos del lenguaje. Eso es lo que a mí me conflictúa. La verdad me pareció muy atractivo, ¿no? Cómo lo están planteando. Lo que me parece, lo que me chocaba es que fuera esa interpretación de Wittgenstein. Sí, que universalizaran el concepto de verdad para todos los juegos de lenguaje. Sí, sí. Ajá, exactamente. Perfecto. Gustavo quería decir algo hace rato. Ajá. Sí, doctora. No, respecto a lo que se estaba comentando acerca del determinismo que está presente en Hari Negri, yo creo que no es así, porque justamente lo que ellos están planteando es que hay una distinción entre el biopoder y la biopolítica. Y justamente ellos señalan que el biopoder no logra totalizar completamente el campo social. O sea, todas estas estrategias de control poblacional no logran totalizar el campo social, y en ese sentido es que hay un poder, hay un contrapoder que lucha permanentemente por crear nuevos valores y nuevas formas de vida, ¿no? Yo creo que sería determinista plantear sería más determinista plantear que estas estrategias biopolíticas nos controlan totalmente y totalizan completamente el cuerpo social. Justamente ellos lo que señalan es que hay un exceso en todas esas estrategias que no logra ser asimilado por las estrategias de poder. Y que va más allá de la resistencia, y que va más allá de la resistencia, y que consigue crear nuevos mundos, digamos. Exactamente, sí. De acuerdo, estoy de acuerdo, está bien. Quizá la palabra determinismo es un poco fuerte, por eso yo hablaba como una especie de optimismo evolucionista, dije en algún momento, porque pareciera como si no hay un determinismo, pero sí hay como la idea de que haciendo ciertas cosas, que es un poco lo que estaba diciendo Jessica, ¿no? Ok, vamos a poder producir esta subjetividad colectiva, esta subjetividad de la multitud, sería una especie de sujeto colectivo que se habría producido siguiendo estos, digamos, ejercicios, siguiendo esta investigación estratégica, ¿no? Se habría como producido. Y ahí es donde, y no tanto determinismo, pero sí pareciera como, bueno, pues, ok, esto suena un poco optimista, ingenuo, no sé, ¿no? No sé qué pienses, Ernesto, que querías decir algo. Bueno, ahí, en efecto, sí, por eso yo también tenía duda de que fuera un determinismo, ¿no? Pero lo que sí es verdad, como que lo que dice Gustavo,
en efecto hay un biopoder que siempre escapa al poder como totalizante, como lo plantea, por ejemplo, el propio Agamben, que creo que con él se están justamente discutiendo. Pero lo que sí es cierto es que como ellos tienen una base marxista, cuando hablan acerca de las relaciones del capital y del capitalismo cognoscitivo, sí ven que justamente esas relaciones, bueno, ahí son marxistas, ¿no? En ese sentido de que justamente esas relaciones de la nueva realidad en cómo será el capital, sí presupone, no es que presupone, más bien sí causa como un efecto un nuevo tipo de, de racionalidad, ¿no? Es decir, o va perfilando, se va vislumbrando una racionalidad, no racionalidad, no era la subjetividad, perdón, más afina a lo común. Ahí, por ejemplo, si habría alguien que quiera ser sospechoso, diría, bueno, pues sí, mira, ahí sí hay justamente un principio de determinismo. Y más si se ve, por ejemplo, a los ojos de Hannah Arendt, diría, pues es que la acción jamás podría tener una determinación de ese tipo, ¿no? Por eso es que ahí se causa la confusión entre determinismo y no determinismo. Pero lo cierto es que sí están en una línea muy delgada entre el determinismo marxista ortodoxo y ese determinismo que quieras o no, si está en Marx, y no nada más en Marx, en toda la sociología antes de Marx. Entonces, sí hay como una precaución, aunque comparto justamente la opinión de Gus cuando habla acerca del poder totalizante. Acá la pregunta sería, ¿y en los campos de concentración, tal como lo plantea Hannah Arendt, había posibilidad de un biopoder? No, Hannah Arendt diría que un no, biopoder sí, porque de una dentro de los biopolítica campos en de los términos que concentración están no extendiendo. había ni posibilidad siquiera para elegir su estado, Oye, hay ruido, no sé qué ruido hay, un ruido raro. ¿no? Ajá. Ah, sí, Sí ¿se se oye, escuchó sí. eso último? Sí, sí se escuchó, pero digo que no sería No, digamos, el biopoder ahí sería a tal grado, estaría funciona, de acuerdo con los planteamientos de Harry Negri, que ahí sí, quién sabe si habría un resquicio para la biopolítica, digamos, que no sea solo resistencia, sino también creación de nuevos espacios. sí, 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 sí. Ahí, por ejemplo, ahí sí sería como más pertinente el concepto de totalitarismo de Hannah Arendt que el de Agamben, porque Agamben trata de extrapolar esa situación de los campos de concentración a democracias mal habidas y como sea, pero como Estados Unidos, ¿no? O sea, con Guantánamo y esas situaciones, donde justamente ahí sí tendría razón Harry Negri y diría, no, o sea, dentro de todo hay de resistencia, pero en una situación como la de un totalitarismo, tal como el de los nazis y en su momento con el estalinismo, ahí sí no habría posibilidad para el biopoder, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo. No para el biopoder, para la biopolítica, sí, de acuerdo con, o sea, como están entendiendo Harry Negri, distinguen entre biopolítica y biopoder. El biopoder es, digamos, ese control total de los, digamos, de los mecanismos de producción de subjetividad, y la biopolítica es justo la resistencia, no solo la resistencia, sino lo que abre la posibilidad, ¿no? Ya no me acuerdo en qué punto lo Ok, distinguen. sí, es que me confundo con esos dos términos. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, bien, podemos, si quieren, seguir ahorita con lo de Alaide para seguir con la discusión, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, nada más nos damos 5 minutitos para ir al baño, no sé qué, 5 minutitos, ¿sí? Y regresamos y ya empezamos con Alaide, ¿de acuerdo? Va, va. ¿Quieres salir? Sal.
¿Subes?
Hola, Lorena. Oye, un favor, mira, me gustaría lo siguiente, no sé si vieron, pues están las dos, Berenice y Lorena. Pensábamos hacer como una especie de wiki. Y entonces, tú lo tienes, ¿verdad, Berenice? En una de esas cosas de Google, cooperativo, no sé qué, pensábamos ir haciendo como, no sé, sí, como conceptos, como una especie de diccionario de conceptos. Entonces, bueno, yo entiendo que, espero que así sea, pues que ustedes van a ser las becarias del proyecto y aunque espero que todos colaboren en este proceso, bueno, pues entiendo que, por ejemplo, Fernanda tiene como compromiso titularse el doctorado, Aura como compromiso titularse el doctorado, en fin, que digamos que tienen otros compromisos y me gustaría saber si ustedes podrían, poquito a poco, no hace falta que sea, ir haciendo esto para que cuando, digamos, para que tengamos una especie de wiki entre todos. ¿Sí? Sí, claro, completamente, Maite. Como un glosario, ¿no? Es una especie de glosario, sí. Incluso creo que se puede hacer, no sé, seguramente ustedes saben hacer eso, yo no, que tú puedas ver la definición de lo común de la Validardot con una citita, o sea, puedes hacer una cita. Se puede hacer, elaborar el concepto vosotras mismas o decir, y la definición de común de la Validardot de acuerdo a y se pueden poner incluso las citas, las referencias. Yo creo que eso puede ser de mucha ayuda para todos nosotros. Digo común, digo público, digo privado, digo, sí, de acuerdo, un poco en lo que hemos venido viendo. Claro, vosotras no estabais aquí los años previos, los semestres previos, entonces a lo mejor se requiere complementar, pero yo creo que ahí sí los demás, los que hemos estado todo el tiempo, podemos ya, una vez que estén empezando a trabajar en ello, ir complementando con lo que tenemos nosotros. ¿Qué les parece? Sobre todo a lo mejor como una lluvia de ideas, ¿no? Para saber qué términos y desde qué autores, ¿no? Porque seguramente tendremos un término que manejaremos en 2 o más autores. Bueno, en principio el proyecto tú lo tienes. En el proyecto los conceptos son lo conjunto, el espacio público, mundo común, arentiano, en fin, pero si quieren hacemos una lista, un listado. Y pues está el programa del curso donde aparecen los autores. De momento los que hemos trabajado, pues la Validardot, Hari Negri, Arendt, vamos a trabajar Habermas, vamos a trabajar Chantal Mouffe, en fin, pero eso a medida que vayamos trabajando lo podemos ir complementando. ¿Están de acuerdo las dos? Ahí a lo mejor sí, pueden. Claro. Ya les puse a trabajar. Pero sí es para que tengan está perfecto. Como material. Y otra cosa más es que, bueno, estaba revisando el proyecto. El proyecto tiene 2 fases, ¿no? 2 años, y al final de este año el compromiso es un libro de autoría mío, y al final del año que viene un libro, una compilación. Yo lo que quiero hacer es modificar esa, ¿no? Porque yo no voy a poder tener un libro sobre el juicio y su relación con lo común y no en un año. Eso no, lo dudo muchísimo. Entonces, voy a tratar de ver si no hay problema en que pues, se invierta, ¿no? De manera que pues vayan pensando del proyecto que tenemos en relación con sus trabajos, si pues podrían tener una especie de capítulo de libro para nuestra compilación. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un escrito, bueno, un poco el proyecto que tenemos ya redactado, os puede dar la pauta sobre, digamos, desde dónde podéis vosotros llegar a el tema. ¿Sí? Pero si necesitáis que yo extraiga de ahí como una idea marco del libro, lo hago para que la tengamos todos presente y pensemos en una compilación donde nuestra reflexión sea efectivamente sobre estos conceptos que articulan, digamos, el proyecto. ¿De acuerdo? O sea, no sé, lo que estoy pensando es,
si, pues no sé, Fernanda podría, con los materiales que hemos trabajado y su trabajo sobre el feminismo, discutir algún aspecto que le parezca importante discutir en un texto de no más de 20 páginas, time roman, bla, 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 espacio y medio, etc. Y ese sería un poco un posible capítulo del libro, y así los demás miembros del seminario, ¿de acuerdo? Para que sea eso lo que presentemos más o menos para el mes de agosto, septiembre, lo tenemos que presentar a la comisión editorial de la facultad, y una vez que nos dan el visto bueno, con el dinero que ya tenemos concedido, se va a imprenta. Esa es un poco la idea. Entonces, nada más para que lo sepan y para que lo vayan teniendo como en su cabecita. Bueno, dicho esto, para no demorarnos demasiado, ¿qué hora es? 12:33, estamos muy bien. Pues al aire cuando tú quieras. Sí, a ver, les voy a compartir pantalla del texto. Vale. ¿Ya la están viendo? Todavía no, pero en un momento ya. Muy bien. Bueno, lo voy a leer y luego voy a hacer un, pues, mini comentario de lo que me pareció interesante, ¿no? Bueno, en la última parte de Commonwealth, Hart y Negri desarrollan lo que sería el proceso revolucionario que proponen contra la República de la Propiedad. Para ello, abordan primero el problema de las políticas de la identidad que han saltado a la arena pública en el último siglo y que ilustran las tareas del proceso revolucionario. Después, el texto aborda las instituciones que preservarían la revolución y el tipo de gobierno que habría de dirigirla. Finalmente, en el De Singularitate, con el que cierran el libro, dejan una declaración de intenciones acerca del objetivo político primordial de su revolución, la felicidad, y de los medios para alcanzarlo, sus plataformas de lucha y la risa. Bueno, 1. Políticas de la identidad. Las políticas de la identidad encuentran mala prensa tanto del lado de la derecha como de la izquierda tradicional. Sin embargo, nos dicen Hart y Negri, un proceso revolucionario de izquierda debe no solo tomarlas en consideración, sino aprender de ellas. Así, en la sección siguiente, los autores se esfuerzan por equiparar los procesos de las políticas de la identidad a los descritos por el discurso comunista tradicional. Todo esto se explica porque la identidad no solo tiene un vínculo estrechísimo con la propiedad y la soberanía sobre las que se ha basado su construcción, sino que en sentido estricto, perdón, espere. No te preocupes. Eso me pasó a mí el otro día con el Rulfo. Sí, yo creo que la voy a sacar. Perdón. Me parece que quería protagonismo. Sí, había estado muy callada todo el día. Ajá. Bueno, todo esto se explica porque la identidad no solo tiene un vínculo estrechísimo con la propiedad y la soberanía sobre las que se ha basado su construcción, sino que en sentido estricto la identidad es propiedad. Ya sea, como dice Locke, porque la propiedad se sustenta en esa primera propiedad del individuo sobre sí mismo, o porque la identidad se entiende como la propiedad de una cualidad, como la blanquitud, que otorga o no a su poseedor ciertos privilegios y ventajas. En ese sentido, nos dicen los autores, la identidad es un arma de la República de la Propiedad, pero un arma que puede ser utilizada contra esta última. Y eso es lo que ciertos sectores de las políticas de la identidad han comprendido y puesto en juego. Hart y Negri distinguen en los procesos de las políticas de la identidad 3 tareas. La primera es la visibilización de las estructuras de subordinación y exclusión que las identidades implican, es decir, la violencia de la identidad como propiedad. Esto podría llamarse una reapropiación de la identidad o, en lenguaje comunista tradicional, la expropiación de los expropiadores. La segunda tarea consiste en rebelarse contra las estructuras e instituciones que hacen efectiva la subordinación, no solo reapropiándose de la identidad, el nombre, digamos, sino usándola contra los dominadores, lo que equivale a la conquista del poder del Estado. Finalmente, la tercera tarea es la abolición de la identidad, es decir, no solo denunciar las estructuras jerárquicas que subordinan unas identidades a otras, sino eliminar las estructuras que forjan la identidad tanto de los dominados como de los que dominan. Esto significa no solo denunciar la violencia de la identidad como propiedad, sino destruir su vínculo.
En lenguaje comunista, la abolición de la identidad corresponde a la abolición de la propiedad y la abolición del Estado. En opinión de Hart y Negri, solo las políticas de la identidad que consideran las tres tareas son revolucionarias y deben considerarse no como una serie de pasos, sino simultáneamente. Uy. De libertad. A ver, espera, porque, espera, yo creo que vamos a apagar nuestras cámaras porque te quedas pasmada. Oh, ok. ¿Sí? Vale, yo voy a apagar la mía. A ver, aquí. Apagar video. Vale. Porque sí, supongo que por la recepción o lo que sea. Bueno. Ok, sigo. Los movimientos que se concentran solo en la primera tarea corren el peligro de quedarse en el resentimiento, sin elaborar prácticas de libertad. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Sí. Okay. Los movimientos que se esfuerzan en las dos primeras tareas tienen la ventaja de ser rebeldes, pero en tanto tienen como objetivo la emancipación de un sujeto existente y configurado ya por las estructuras de su misión, su lucha toma la forma de la soberanía de esa identidad y son así fácilmente reabsorbidos por la República de la Propiedad, y a veces con mucho gusto. Lo que opera aquí es la distinción que hacen los autores entre la emancipación y la liberación. La primera sería la libertad de ser quien verdaderamente eres, que fija la identidad. La segunda, en cambio, sería la libertad de devenir, tomar el control de la propia producción de subjetividad. Precisamente para permitir pensar esa política de la identidad que tiene como objetivo su anulación, los autores introducen el concepto de singularidad. Una singularidad, nos dicen, tiene tres características. Primero, apunta a una multiplicidad fuera de sí que la define y le permite existir en sus relaciones con ella. Segundo, apunta a una multiplicidad dentro de sí que la constituye. Tercero, la singularidad está siempre en devenir, es decir, tiene una multiplicidad temporal. Así, si pensamos las identidades como singularidades, el proceso aparentemente paradójico de anularse a sí mismas cobra el sentido de permitir la multiplicidad que las constituye en múltiples sentidos. Para las singularidades, la identidad es una violencia que las fija impidiendo su devenir, tratando de homogeneizar la multiplicidad que las constituye y definiendo sus relaciones con las multiplicidades externas, solo en términos de oposición, dominación y sumisión. A la identidad corresponde el ya mencionado concepto de emancipación, a las singularidades el de liberación. Sin embargo, advierten Hart y Negri, el proceso de hacerse singularidad y de venir fuera de las identidades no es un proceso sencillo ni indoloro, sino todo lo contrario. 2. Encuentros de singularidades en la multitud. Una vez revisadas las tareas de las políticas de la identidad revolucionarias, los autores pasan a la cuestión de que los ámbitos de la identidad intercedan. Esto significa, por un lado, que diversas estructuras de sujeción, como la raza, el género y también la clase, coinciden en determinados sujetos. Por otro lado, las luchas de las identidades no siempre coinciden y pueden entrar en conflicto. Hay así un cierto paralelismo en los procesos políticos de las políticas identitarias que permitan cierta tractabilidad, de la que el análisis anterior es testigo. Pero históricamente, los objetivos políticos de las diversas luchas han entrado en conflicto. En opinión de Hart y Negri, las políticas identitarias emancipadoras no pueden evitar, pero las políticas de las singularidades pueden articularse en desarrollos paralelos. Para explicar esto, usan la idea spinozista de paralelismo, que les permite señalar que la articulación de las luchas singulares no implica prioridad ni causalidad alguna, pero sí permite que procedan de la misma forma y en conjunto. Solo que la conjunción que estaba dada en Spinoza por su pertenencia a una sustancia común tiene que ser conquistada aquí por la organización política, que une potencialmente infinitas singularidades en un enjambre. Así, la coordinación de las singularidades requiere de una lógica del encuentro o una lógica democrática de la organización y de la toma de decisiones que gobierne la revolución. Con esto se refieren a instituciones que permitan y preserven los encuentros de insurrección entre singularidades en un proceso revolucionario y que potencien sus capacidades democráticas y de devenir. Si decíamos que las políticas de la identidad no podían evitar entrar en conflicto, es precisamente porque se trata de identidades fijas. Las singularidades que se encuentran inevitablemente se modifican en el encuentro y en el proceso revolucionario. Pero no todas las intersecciones en las políticas de la identidad son revolucionarias. En este momento, nos dicen Hart y Negri, el control político primordial es la mediación de identidades basado en el elemento kantiano del esquematismo trascendental y que somete las identidades a una lógica de la representación política y el reconocimiento. Esta lógica sobrepone sobre las identidades concretas la producción de una representación abstracta, unitaria, estática y separada.
De cualquier modo, dada la condición de crisis actual de todo el modelo representativo, las tendencias de la gobernanza neoliberal se dirigen en dos direcciones opuestas a esta lógica identitaria, ya sea a la ceguera a la identidad o el pánico a la identidad. Lo que convierte el encambre de las luchas paralelas de las singularidades en un acontecimiento revolucionario, nos dicen los autores, es la toma de decisiones democrática, que une a las singularidades en una multitud. Lo que implica ser la multitud es lograr encuentros perdurables de las singularidades en un común que hace posible su transformación y proliferación. La toma de decisiones democrática dirige este proceso en tanto señala la liberación mediante la traducción de los procesos de lucha y en tanto construye las instituciones para permitir los encuentros, preservarlos y resolver los conflictos internos. La posibilidad de esta toma de decisiones democrática se encuentra en las capacidades desarrolladas por el trabajo biopolítico, pero estas tienen que ser puestas en juego por la organización política. Las condiciones actuales de la producción señalan la necesidad y la posibilidad de añadir a las tradiciones revolucionarias de la desestabilización del capital y desestructuración de las jerarquías de poder, la generación de un nuevo tipo de poder, es decir, de nuevas formas de vida social. Instituciones de la insurrección. Hemos repetido una y otra vez que, para que la insurrección cobre el carácter duradero de una forma política y se convierta así en un proceso revolucionario, es precisa la creación de nuevas instituciones. Estas, por supuesto, no tendrían nada que ver con las instituciones estatales que se nos vienen a la mente. Para pensar el tipo de instituciones necesarias, Hart y Negri recuperan lo que denominan una línea menor de la teoría social. De acuerdo con su desarrollo, las instituciones no tendrían como objetivo cancelar el conflicto ni darle a la sociedad una forma homogénea. Al contrario, preservarían la ruptura social que les dio origen y que las constituye, de modo que también en su interior pueden surgir conflictos. Las instituciones por las que abogan tendrían asimismo la capacidad de instituir nuevas formas de vida y nuevas formas institucionales. Finalmente, estarían abiertas a su continua transformación, en correspondencia con las singularidades que las componen y que se transforman en sí mismas y en los encuentros que las mismas instituciones propician. Los autores se deslindan claramente tanto de las definiciones sociológicas de la institución como de las de la teoría política, precisamente porque las que instituyen son las singularidades y no tienen relación ni con la identidad de un individuo ni con la soberanía. Las instituciones otorgan en las formas de vida instituidas un espacio de consistencia y perdurabilidad a las multiplicidades de la singularidad. Asimismo, permiten que las singularidades se encuentren y se potencien unas a otras. Tienen también una función de protección. Por un lado, nos dicen Hart y Negri, protegen a la multitud que está en formación contra la represión de los poderes dominantes. Por otro lado, evitan que los conflictos internos entre las singularidades se vuelvan destructivos. Todas sus funciones son resumidas en el texto como una capacitación para el amor, en el sentido de que propician los encuentros alegres y la potenciación de sus miembros. Es en esta parte en donde, para deslindarse de las definiciones que asocian la institución con una autoridad soberana, los autores mencionan que para ellos las instituciones son poder constituyente. Gobernar la revolución. La idea de una insurrección de singularidades en multitud que ya ha cobrado formas institucionales es lo que Hart y Negri llaman revolución. Esta apunta a la creación de una forma de gobierno que transforme el ser social. Así, los autores se plantean el problema de la transición revolucionaria. Es evidente que la liberación, tal y como lo están pensando, no se puede decretar, sino que exige un largo proceso que transforme las singularidades y que haga crecer las aptitudes de la multitud para el autogobierno y la democracia. Oponiéndose a la postura de Lenin, los autores piensan que la democracia solo puede enseñarse practicándola, de modo que la práctica democrática de las instituciones tendría justamente ese objetivo. Además, la forma del trabajo biopolítico, que lo que produce es precisamente formas de vida, ha preparado las capacidades para poner en juego una organización política que tiene como fin la transformación de sí. Para aclarar mejor la aparente circularidad de esta insurrección que se instituye democráticamente para dirigir la revolución hacia la democracia, los autores recuperan la distinción gramsciana entre revolución activa y revolución pasiva. En el panorama biopolítico, no nos enfrentamos a una alternativa, insurrección o lucha institucional, revolución pasiva o activa. Antes bien, la revolución debe ser simultáneamente tanto insurrección como institución, transformación superestructural y estructural. Llegado a este punto, los autores se dirigen al tema del uso revolucionario de la violencia. No es siempre necesario el derramamiento de sangre, dicen, pero sí es necesario el uso de la fuerza en dos direcciones posibles, contra los poderes dominantes o para el hacerse de la multitud. Para el primer caso, es preciso considerar dos cuestiones: la clase de lucha que tiene mejores posibilidades de ganar la batalla y los efectos que su uso tendrá en la producción de subjetividad de las singularidades.
En el segundo caso, la fuerza se encuentra por un lado en las instituciones, pero también se usa en el mismo proceso de transformación que la revolución implica, para destruir las formas corruptas del común, pero sobre todo en el dolorosísimo proceso, ya mencionado por los autores, de abolición de nuestras identidades. Así, la revolución debe ser gobernada, afirma el texto, para crear las fuerzas del poder constituyente como una nueva forma de vida. Debo admitir que esto no sé muy bien qué significa, porque me parece que aquí como que poder constituyente, forma de vida, institución, casi coincide. Pero lo que importa es que la necesidad del gobierno de la revolución implica la creación de un marco gubernamental, constitucional y jurídico. Aunque este está por inventarse, los autores afirman que podría encontrar inspiración de la fuente inesperada de las formas de gobernanza. Estas se caracterizan por la flexibilidad y la fluidez, capaz de adaptarse a multitud de contextos y circunstancias cambiantes. Hart y Negri encuentran cierta ayuda en los análisis jurídicos de las formas de la gobernanza, que la describen como una estructura pluralista, plástica, contingente y flotante, que excede la forma jurídica, en tanto no pretende hacer de diversos conjuntos normativos un sistema coherente y unitario. La forma de la gobernanza no es casualidad, pues responde a características de las luchas ya ejercidas por la multitud. El gobierno de la revolución podría apropiársela y subvertirla en una gobernanza constituyente que presente una figura normativa de gobierno, una estructura de consenso y cooperación social y un plan abierto y socialmente generalizado de experimentación social e innovación democrática. Y en esta última parte es en donde hacen más énfasis. Todo esto es para que, así como las instituciones preservan la insurrección, aquí me equivoqué, la revolución pueda hacerse constituyente y sostenerse en un proceso prolongado y común de potenciación. Instituir la felicidad. Finalmente, en el de Singularitate de este último capítulo, Hart y Negri cierran el libro declarando el objetivo político primordial de la revolución que proponen y que recuperan de los revolucionarios ilustrados. Este no sería otro que la felicidad. Naturalmente, esta felicidad no es una alegría interna y pasajera, sino un afecto activo y público. Se trata primordialmente del desarrollo de las capacidades democráticas y de autogobierno que propiamente son el objetivo de la revolución. Por eso es ilustrada, y los autores afirman gustosamente su afiliación a esa línea de la ilustración, que confía en el progreso no como un hilo invisible que guía la historia, sino como la capacidad humana de autotransformación y mejoría. Es deudora también de Spinoza, que la definiría como un afecto activo que señala el aumento de nuestra potencia de actuar y de pensar, y de Dante, que la asociaría al amor como creador de formas comunes de vivir. Hart y Negri señalan 3 plataformas básicas que habría que exigir a los poderes establecidos para poder luchar contra lo que llaman miseria, y que consiste no solo en la pobreza material, sino en un estado opuesto a la felicidad que nos mantendría separados de nuestras potencias e incapaces de usarlas. La primera plataforma exigiría una renta básica que sustente la vida. La segunda, una ciudadanía global que permita la igualdad frente a la jerarquía. La tercera, el acceso garantizado y libre a los recursos producidos en el común. Sin embargo, sabedores de que los poderes establecidos no responderán a semejantes demandas, los autores aconsejan responder con la risa que acompañaría la revolución que proponen. De nuevo, esta risa tiene 3 aspectos. Es risa de complicidad porque piensa que los poderes establecidos se debilitan. Es risa de creación en los múltiples procesos de la multitud que produce el común y que vive en la transformación y el encuentro de las singularidades que la habitan. Y es risa de destrucción que se desprende de la dominación.